tal? ¿Cómo les va? Un gusto estar nuevamente con todos ustedes. En el programa del día de hoy vamos a transitar por una de las rutas más emblemáticas que tiene nuestro país. Vamos a recorrer la mítica Ruta 40, pero comentada con un especialista en la materia, periodista que la ha recorrido 3 oportunidades en su totalidad y varias veces fragmentada, lo que la pone en el plano más alto en cuanto a recorridos de esta ruta. Ella escribe en la revista El Federal, hace radio, televisión, hizo libros de la Ruta 40. Hoy hablamos de viajes con Sonia Renison. Sonia, ¿cómo estás? Un gusto estar acá contigo en el programa. Bueno, hablábamos de Ruta 40, ¿no? Más de 18.000 kilómetros recorridos por la Ruta 40, ¿puede ser? ¿Más o menos? 5.300 casi. Bueno, le hiciste 3 veces, más fragmentada, 18.000, puede andar por ahí, ¿no? Mirá, vos sabés que con el GPS actual, que todo el mundo está ahí prendidísimo, se llega a calcular que en total las 11 provincias medirían entre 5.344. Todavía no está definido exactamente cuánto se extiende esta ruta que une las 3 regiones, Patagonia, Cuyo y Norte. Yo no creo que haya otra persona que la haya hecho 3 veces en su totalidad, ¿no? Esta ruta. Hay miles, mira. ¿Miles? Tengo una tía que en el año... Una tía que en el año 71 se compró su primer vehículo, un Fiat Bolista. Sí. Y lo probó en la Ruta 40. No, pero no lo hizo 3 veces. No. Es Yo muy lo hice en difícil. tramos, como vos bien dijiste, claro está. Y lo más complejo fue 4 meses de preproducción y logística, pensado minuto a minuto, aprovechando los recursos y las horas sol. En un otoño uní las 11 provincias, hice 40 días por la 40, que el resultado fue el libro, que te traje especialmente, y 145 notas publicadas a lo largo de 1 año y medio, semana tras semana, para la revista El Federal. También hice otros artículos para diarios y revistas del exterior, pero en definitiva, kilómetro a kilómetro de estas 11 provincias, de sur a norte, con el kilómetro cero ahí, en el extremo más austral del continente, porque todo el mundo habla Ushuaia, no, continente, Santa Cruz, Cabo Vírgenes, te parás en ese extremo, es la punta del mapa continental. Y está el estrecho de Magallanes, mar Argentino, y ahí hay un faro, y ahí está Cabo Vírgenes. A partir de allí hasta la cordillera, hacia el oeste de la Argentina, donde está Río Turbio, donde está la localidad 28 de noviembre, creada especialmente para los trabajadores de la mina de Río Turbio, de carbón mineral. Y allí encarás hacia el norte de la Argentina, siempre al pie de la cordillera de los Andes. Es apasionante, la verdad que puedo hablar toda mi vida de la Ruta 40. Bueno, ese tramo que se está construyendo de a poco, que bueno, en épocas pasadas tardabas 2 días en hacerlo, hoy ya hay grandes tramos de pavimento, por suerte, ¿no? Porque lleva mucho tiempo hacerlo ese. A mí me apasiona el ripio, de todas formas considero que para el que vive junto a la Ruta 40 el asfalto le ha aminorado un poquito todo lo que le cuesta hacer esos recorridos, se te rompen las camionetas, realmente es un poco dificultoso, pero sí este año tuve esa sorpresa, cuando en Santa Cruz uní desde el Calafate, donde está el glaciar, hasta el Chaltén, esta villa de montaña chiquitita, todo asfalto. Lo que yo hice en toda una tarde hace 6 años, ahora lo hice... En 2 horas. En menos, un encanto. La verdad que uno no se da cuenta y precioso. Llegás tranquilo, más relajado, esa es la historia. De todas formas, suponete, de cada provincia... Sí, del Chaltén para arriba después se hace pesadito, ¿no? Y tenés tramos... Que es hasta Gobernador Gregores, ¿no? Sí. Y tenés tramos, en cada provincia tenés tramos de asfalto y de ripio para elegir. Aquellos nostálgicos, por ejemplo, en la provincia de Neuquén, saben que tienen el tramo antiguo, viejo, de los años 40, de la Ruta 40, que se puede hacer sobre el ripio y pasar por... ¿En qué parte? ¿De qué zona? En la parte de... Vos entrás por Zapala, y después toda la parte que rodea el río Agrio, que va serpenteando, es todo un tramo que ves las estaciones antiguas de YPF, pero abandonadas, pero todavía con las instalaciones, el logo y pequeños puestos, son como caseríos Claro, nomás. sí. Muy antiguos, todavía igual hay gente con sus fincas, con sus cabras, con sus frutales. Ahí conocí a un hombre
que mirá qué enseñanza, con un motor Villa de lancha, chupaba el agua del río y tenía todo sembrado frutales y con eso producía. Increíble. Porque zona árida ahí. Tal cual, y sin trabajar, sin instalaciones mecánicas como para agilizar un poco las producciones. Bueno, arrancamos en la provincia de Santa Cruz y tengo una imagen de un amanecer, cielo límpido, en Cañadón del Río Pinturas, Cueva de las Manos. Seguí vos. Ah, impecable. Mira, la vez que yo fui a recorrer la Cueva de las Manos, que para que la gente sepa, eso es después de Altamira en Europa, es el segundo lugar de testimonio de la prehistoria. Están todas las impresiones en un alero en realidad, y que si uno pudiera recorrer el cañadón del río Pinturas, si tuviera tiempo, uno siempre llega con el tiempo justito, pero si uno pudiera recorrerlo, hay estancias que lindan con el río Pinturas y hay distintos aleros con frisos, con más pinturas rupestres que uno no tiene acceso. Claro. Tendría que quedarse una semana a acampar y a recorrer. Hay lugares, hay estancias que tienen turismo rural que te llevan a conocer estos rincones desconocidos por el común de la gente, pero de todas formas es patrimonio cultural de la humanidad, es preciosísimo y es como... Aparte el paisaje es fantástico. Un túnel del tiempo. Vos venís de una zona muy árida, tenés unos 70 kilómetros hasta que llegás a las instalaciones de donde está la Cueva de las Manos, y allí recorres y es como si te metieras en un túnel del tiempo para espiar un poquito qué pasó al comienzo de la historia del ser humano. Vos sabés que la Ruta 40 en la Argentina tiene eso. Si uno la midiera con otra ruta en el mundo, sería la 66. Los de más de 40 años sabemos la historia de On the Road, en el camino, Ruta 66, pero son 3.500 kilómetros en Estados Unidos, del oeste al este. Nosotros lo que tenemos es de sur a norte, 5.300 kilómetros, pero además unís la historia del planeta, si querés. ¿Por qué? Porque tenés como el patrimonio este de la Cueva de las Manos, los parques nacionales, que son 27. Vos sabés que entre parques provinciales, reservas, áreas protegidas y parques nacionales, vos recorres la historia del planeta. Fíjate, el glaciar, que es la reserva de agua más importante que tiene el continente, con el glaciar Perito Moreno, que es el más conocido, pero tenés más de 60 para recorrer, para conocer, entre lagos, entre trekking en el hielo. Te tenés que instalar y recorrer porque es apasionante ver estos paisajes, este hielo eterno que baja de la cima de las montañas, cada uno con su color, te llega a tocar una noche de luna llena y quedas allí. Yo creo que todo el año se puede recorrer la Ruta 40. Vos podés hacer Patagonia en el verano o en el invierno. Antes que nos vayamos del tema, aclarar también que la Ruta 66 como tal ya no existe, ¿no? Es decir, la ventaja que tenemos nosotros es que nosotros podemos hacer la Ruta 40 en su estado natural, cosa que para los nostálgicos que quieren hacer la Ruta 66, solo quedan pequeños tramos de la ruta original, ¿no? Esa es la diferencia de pronto con lo que nosotros podemos ofrecer aquí. La 40 cada vez más unida, cada vez más, llegás hasta La Quiaca en Jujuy, límite con Bolivia. Tenés una de las partes más altas de la ruta, que es el Abra de la CAI en Salta. Tenés todos los testimonios arqueológicos, porque desde los tehuelches, los huarpes, los diaguitas, los collas, toda la historia de América en la Ruta 40. Cuando vos llegás a Catamarca, que entrás por Londres, tenés el sitio arqueológico del Xincal, que también es el último extremo donde llegaron los incas. Está intacto, tenés un guía de sitio, conoces toda la historia, un lugar de almacenamiento enorme, y después, como Machu Picchu argentino, es la gran ciudad, la ciudad sagrada de los Quilmes, cerquita de Amaicha del Valle. Vos sabés que además tenés producción. Yo estoy dando seminarios en la Universidad Nacional de Quilmes sobre Ruta 40 y la cátedra de periodismo agropecuario. Vos decís, ¿qué tiene que ver? Bueno, genial. Si vos llegás a recorrerla en otoño, tenés los últimos tramos de cosecha del vino. Todos los caminos del vino de la Argentina están pegaditos o cerquita de la Ruta 40. En Salta nomás, la Ruta 40 entra por el centro de Cafayate y entras por una de las bodegas más antiguas, a un lado y al otro, Michel Torino. Vos sabés que eran dos familias, se enamoran, los hijos se casan, es Michel Torino. Es una de las marcas que aún con esa etiqueta se exporta a Inglaterra. Con lo que ha crecido el camino del vino salteño,
pero también tenés el tucumano, también sobre la Ruta 40, que es algo muy novedoso, poquita gente llega hasta allí. Tenés la historia de la fiesta del vino artesanal en Amaicha del Valle, pero vas por la Ruta 40, que todavía es una parte de tierra increíble, porque la zona, quien no conozca, en Tucumán, se transforma en una parte de médanos. Y ahí nomás está al pie de los cerros. Vos ves los viñedos y las sierras del Cajón, que son las que albergan el sitio arqueológico de los Quilmes. Muy apasionante. Hay un momento a las 3 de la tarde que se levanta un viento que te vuela todo y te tenés que refugiar. Ahí hay una de las bodegas, son muy poquitas contadas, bien diseñadas, que parece una pirámide de cristal con su parte de piedra, combina el vidrio con la piedra, y estás allí, sentís el viento que barre los árboles. ¿Viste cuando los algarrobos están peinados para un lado? Porque es el viento tanto que los deja crecer solo de un lado. Y ves todos los viñedos sequitos ahí, con la tierra ese terruño bien seco de arenilla y piedra, que no sabes cómo crecen las plantas, que es el esfuerzo que hacen. Tenés todos los caminos del olivo. Hay un detalle en Chubut que todavía no hablamos, Baroni. Chubut y Río Negro, en el Bolsón, partecitas ahí de la plantación que se usa para la cerveza artesanal y para la cerveza buena. Lúpulo. Si vos llegás fines de marzo, el aroma dulce, perfumado del lúpulo que se está cosechando, que es una planta que parece una enredadera de 2 metros, y si uno ve siempre sembradíos o cultivos como los viñedos con sus espaldares y los alambres que la sostienen, en el lúpulo es a 3 metros. La planta crece y pasa del otro lado. Para cosecharlo van en una camioneta con una escalera, cortando y recogiendo esas lianas con una flor que es una cascadita de pétalos casi entre blanco, ámbar y amarillito, que es lo que se seca hasta que parece un papel, y de ahí se estruja y se saca la resinita, que es el lúpulo. Mirá qué interesante. Qué bueno, todo el pueblo perfumado. No, es un amor. Te enamoras de la ruta. Yo creo que si hasta los estudiantes lo hicieran, comprenderían la historia de la Argentina, porque también ahí se combina la historia de todos los inmigrantes que desde fines de 1800 llegaron a la Argentina, se instalaron. No estoy hablando solo de la masacre de los indios, que ahí tenés la Patagonia rebelde que une toda la Patagonia, todas las provincias de la Patagonia, que es en la síntesis que hace y la investigación histórica de Osvaldo Bayer, y hoy podés hacer ese recorrido de cara a la libertad que une toda la huida de los anarquistas y de los peones que reclamaban mejores condiciones de vida, un tema tan actual para siempre en el mundo entero, ¿no? Pero todos los inmigrantes, los españoles, los italianos, los croatas, los rusos, los alemanes, los franceses, cada uno que se instaló en cada provincia con su tarea siempre relacionado con la tierra. Y ahí, cuando volvés de la Ruta 40, te das cuenta de dónde está lo importante, es la esencia, ¿no? Es la familia, es el trabajo, la dignidad. Y las historias que vas cosechando a lo largo de cada kilómetro, ¿no? Cuando hicimos el libro de la Ruta 40 había una discusión de cada epígrafe, ojalá que lo puedan conseguir porque ya vamos por la 4ª edición pronto. En un epígrafe menciono a una abuela y a su nieta que me las encuentro en un tramo justo antes del Abra de la Calle en Salta, casi 4000 metros de altura. Las llamas gordas, peludas, se habían recostado sobre la ruta, tuvimos que esperar como 2 horas que se levantaran y siguieran. Las pastorcitas estaban tejiendo con 2 agujas mientras caminaban con las llamas, medias y guantes. Yo puse el nombre y el apellido porque viven en un recodo de la Ruta 40, que ahí parece ya no más un camino, una huella, con su casita desde siempre, desde la bisabuela que viven allí. Y entonces me decían, pero ¿por qué no usamos la tercera persona como se usa en periodismo? Le digo, porque quien vaya siempre por la Ruta 40 a esa altura se va a cruzar con ella, no con otra persona. Claro, sí, sí. En 3 horas, los únicos seres humanos que ves a ellos. Y la verdad que, bueno, llegás ahí y hablas con ellas. Con el charqui, vos sabés que yo pasé, no había nadie. El puesto cerradito de adobe, sencillito como es todo en el norte. Charqui, carne de llama seca con sal y a la altura, ese frío seco que te congela. Y después de 1 hora las encontramos. Pero fíjate vos, ¿no? La gente, todo el mundo sabe que ellas están allí, su comidita para la semana,
impecable. Harán empanadas con eso tal vez, ¿no? También, ¿probaste? Son sí, riquísimas. Ah, sí, para el camino, muy bien. Ah. Y el duraznillo, cuaresmillo le dicen. Primer durazno que crece chiquitito, arrugadito, pero es como todo. Uno cree que la uva gorda, que el durazno grandote, inflado, lleno de agua. No, no. Allá se come un durazno tan chiquitito como un damasco, tan dulce. Como que se concentra el sabor, ¿no? Claro, Sí. es el mismo trabajo que hace la uva, que en la noche se enfría, se contrae todo, de noche y de día con el sol se distiende y ahí va concentrando todos los aromas y los sabores. Qué rico. Bueno, has hecho, como decíamos, varias notas, has hecho el libro. En las notas es como que es más jugoso porque has podido recabar mucha información, tirar algunos datos a tal extremo que la revista El Federal, en cada anuncio que hacía en televisión o en radio, era como que dejaba un poco de lado la nota central de etapa para resaltar la nota de esa semana de Ruta 40, tal cual fue la repercusión que tenía, ¿no?, en la revista. 145 notas, yo ni tenía idea de cuántas notas iba a durar, pero resulta que en cada paso, cuando yo frenaba con el fotógrafo Alejandro Bullot, que me acompañaba, es un fotógrafo muy importante de la Argentina, me anoté algún mail, algún teléfono, algún vecino. Vos sabés que hasta había gente que sin tener ninguna comunicación se acordaba que un amigo tenía un celular. Me anotaba el número. Y después cuando tenía que escribir podía comunicarme con mucha paciencia, porque por ahí uno se comunica y arregla para 3 días después, no hay señal, hubo tormenta. Un trabajo artesanal, muy minucioso. Yo adoro el trabajo que hice en la Ruta 40. Vos tenés buena memoria. Y adoro la Ruta 40. Vos fíjate. Antes que sigas el tema. ¿Te acordás dónde escribiste el último capítulo de esa edición para la revista El Federal? ¿El último capítulo? De las entregas. No, sí, en la Quiaca. No, pero ¿dónde lo escribiste? ¿Dónde pusiste el cierre y la mandaste por mail? ¿Tenés buena memoria o no? Ay, ¿dónde estaba? Por Dios, qué risa. Hemos hecho muchos viajes con Baroni, por eso se acuerda cosas mías que yo no me acuerdo. Mendoza, en plena carrera del Dakar. Por Dios. Ah. Vos me hablás del Dakar. Por favor, no me quiero dejar de decir para la gente que el desafío Ruta 40 es un rally que combina cross country con... Eso también lo hiciste. Sí, lo hice, pero se corre este es el 3er año. Se corre Se hace reducido este año, ¿no? Se hace por etapas, pero que es algo muy interesante para destacar, para unirse. La gente que no tiene experiencia igual puede hacer en la parte cronometrada, que es más detallista, más de carrera controlada y no tiene que ir alocado ahí batiendo récord de ninguna naturaleza con los vehículos. La verdad que es para espiar, para sumarse. Y bueno, sí, ahí es una de las preguntas antes de que se corriera el Dakar que le hice a los franceses qué parte de la Ruta 40 iban a atravesar. Me decían, no, el Dakar es toda aventura. No. Digo, si tenés que cruzar a Chile, una parte de la 40, aunque sea, la atravesás. Y sí, ahí en Mendoza la parte de enlace fue toda la Ruta 40. Estuvo bueno el Dakar, ¿eh? Me encanta. ¿Vas este año? No, este año no. No, ya está. Después de haberlo hecho 3 años, creo que está más que bien, ¿no? Mucho calor. Pero estuvo interesante, ¿no? Mira, vamos a hacer una pequeña pausa. En el próximo bloque me vas a contar, a través de las notas, las cosas interesantes que se generaron, otras que he comprobado en otros viajes que he hecho posterior a tus notas, los líos que armaste, por ejemplo, en un pequeño pueblito de La Rioja, con un tema de los albinos, que ya lo hemos contado. ¿Te acordás de eso, no? Sí, Aicuña. Aicuña. Bueno, todo esto lo vamos a contar en el próximo bloque. Seguimos hablando de viajes, en este caso con Sonia Renison, periodista especializada en la actualidad en turismo, revista El Federal, radio, televisión, autora de libros. No te pierdas el próximo bloque, ya volvemos.